Muy buenos días. Tengo el gran placer en esta mañana de presentarles a nuestro orador, a la jueza Helen de Nigeria. He tratado de no cometer errores al pronunciar el nombre de ella. Probablemente todos ustedes o la mayoría de ustedes asistieron a la sesión plenaria en la cual ella participó. Así es que ustedes saben un poco acerca de ella. En especial quedé admirado cuando el juez Wallace explicó que ella había criado 7 hijos. No sé si esto es cierto en su cultura, pero en nuestra cultura hay una leyenda o un mito de que el séptimo hijo tiene poderes medicinales. Yo conocí a un chico que era el séptimo hijo y los padres lo llamaron doctor. La biografía breve acerca de ella, junto con la biografía de los demás oradores, está incluida en los materiales que recibieron. Supongo que ustedes no han leído todas las biografías, pero si me lo permiten, quisiera leer la biografía de ella. Ella se graduó de la Universidad de Lagos, fue llamada en 1978 a trabajar. Ella ha prestado servicio en Ibadan y Sokoto como asesora legal y ahora es asistente de asuntos legales en Lagos. Ella es jueza en la Corte Suprema en el estado de Ondo. Actualmente es una de las juezas en la Corte de Apelaciones. Es miembro de la Asociación Jurista Mundial, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Nigeria. Obviamente, no ha tenido mucho tiempo libre entre la crianza de los 7 hijos y todas las cosas que ha logrado. Es un honor tenerla aquí. Seguramente ustedes tienen gran interés en saber cómo están las cosas en Nigeria, cómo hacen y qué hacen las cosas. Y tendremos la oportunidad de hacer algunas preguntas y me dijo que si tienen preguntas de la sesión plenaria en la cual ella participó, con mucho gusto ella les contestará cuando ella termine la presentación. Señora. Buenas tardes, hermanas. Y iba a decir mis señores, porque mis señores y mis señoras, porque así decimos en Inglaterra. Es un placer y un privilegio estar aquí. Estoy agradecida de poder estar aquí y participar en este simposio. Con Junior lo conocí en un simposio también parecido a este. Era donde un simposio donde nos enseñábamos unos a los otros y a los estudiantes. Y quiero agradecerle por el buen trabajo que ha hecho. Tengo una presentación muy chiquita que es como el papel que tiene la religión y las leyes en Nigeria. Describimos como fe y creencia en un ser superior y que esta religión nos da un código moral, que son códigos y normas que el pueblo puede decidir. La religión siempre ha sido una parte de la ley. Nuestros derechos a la religión se nos dan desde nuestros primeros líderes.
De estas religiones salen de las tradiciones, de las escrituras, y todas las tradiciones y escrituras cambian de religión en religión. En corto, las religiones nos dan reglas de moralidad en la sociedad. Y estas religiones ayudan a mantener el orden social, donde la moralidad choca o tiene conflicto contra la ley debe ganar. La Corte Suprema de Nigeria probó en la casa de un obispo del mar de Laos, y entre los sentimientos de ley y religiones es muy importante considerar el peligro de meter la religión con la ley, porque están los problemas entre siempre si es Dios o es Alá. Los jueces es una dificultad cuando los jueces cristianos tienen que decidir en problemas y en casos musulmanes y viceversa. Dentro de la ley en sí, podemos estar contaminados con la filosofía de la religión personal, pero los jueces no tienen opción de aplicar la ley y no los sentimientos religiosos. La religión por ahí los ayudaría, pero para encontrar un arreglo de sus disputas, ellos tienen que poner eso a sus lados. Un abogado dijo: no hay duda que la ley nos da o nos permite creer en religión o en ninguna religión, pero es universal. Las leyes que son seculares protegen a las iglesias y les dan el derecho a obtener y vivir sus religiones. Me quería alejar de mi discurso escrito para hablar de este tema. Ustedes saben que soy anglicana, soy líder de la Unión Anglicana. La Comunión Anglicana se separó de la Iglesia inglesa con el problema de los padres homosexuales. Cuando un padre tenían que darle la autoridad o conferirle a otros presbíteros y padres este poder. Ellos no eran compelidos por la iglesia a hacer la comunión, pero ahora en esta iglesia tienen que aceptar que no eran y nunca serán homosexuales. Nadie ha probado esto. Tienen que probar o ir en contra de la autoridad de la iglesia, pero como miembro y como líder en esta casa de obispos y señoras que vamos 2 o 3 veces al año, yo saqué este tema y dije que era inconstitucional que estos obispos tengan que tomar ese dicho o hacer ese pacto. Yo me alejé y me he quedado alejado desde entonces y estoy esperando que alguien diga algo. Dudo que alguien pelee en contra de lo que yo he dicho o conmigo, apoyando lo que yo he dicho. Estoy esperando ese día. Si siguen esta convención y van a ver que el tema de este simposio es redondeado y habla de lo que está pasando en mi país, en Nigeria.
Voy a hablar rapidito de estas cosas y situarlas en cómo está funcionando en Nigeria. Nigeria tiene muchos idiomas, tiene 17 millones de personas, es multireligión, tiene la población negra más grande del mundo. Las dos religiones son más grandes, es el Islam y el cristianismo. De, Nigeria ha recibido religiones de todas partes del mundo, tanto de Sudáfrica y otras partes de África como de Europa, y se han juntado ahí. En 1999 se hicieron los arreglos a la Constitución, que no era para separar el país secular, pero en la sección 10 habla, que es una línea nomás, dice, prohíbe que el Estado adopte una religión como una religión estatal. La sección 42 dice que todos tienen la libertad de adorar como ellos deciden. Una parte interesante de la Constitución es el capítulo 2. Dice que son los fundamentos y objetivos necesarios. La sección 3 de tal capítulo dice que el Estado debe dar estas felicidades para que la vida de libre adoración y de la libertad de religión tiene que ser y se debe proveer para todos. Esto se lo hizo esto se lo hace para distinguir y para que se vea a Nigeria como un país secular, que se vea que hay diferencias entre religión y gobierno. Por eso damos esta libertad a todos y por esto está en la Constitución. Nuestros hermanos musulmanes no quieren eso, porque piensan que secular significa sin Dios, y no es así. Pero todos estamos felices como está puesta la Constitución ahora. Quisiera mencionar Los problemas en otros estados, lo que han adoptado en su ley criminal, en sus estatutos. La Constitución también reconoce el hecho de que hay 3 sistemas concurrentes de leyes: igualdad, odio, estatutos promulgados por el nacionalismo, y segundo, la ley tradicional. Y esas son las 3 leyes públicas. El Corán, la Biblia o el tener algo en lo que crean es aceptado, y demostrar su religión ante el público para proveer para el establecimiento de la Corte de Apelaciones. Un Estado puede apelar ante la Corte de Apelaciones. Hay una disposición también para la Corte de Apelaciones de Shirat. Y la Corte de Apelaciones Shirat tiene una jurisdicción tan limitada con relación a la ley islámica, el matrimonio musulmán, las relaciones familiares, los regales, la sucesión, las discapacidades físicas o mentales. Hay paneles específicos en la Corte de Apelaciones. Hay jueces que conocen muy bien la ley islámica. La Constitución de Nigeria ha podido entrelazar la ley de la tierra con diferentes creencias que tiene la gente. La Constitución abarca los estatutos espirituales con relación
a la Declaración de Derechos Humanos y la sección 83, 48 y otros principios. La pregunta que surge es cómo es que se pueden utilizar estos principios para promover la cohesión y la estabilidad, como el interés de cada grupo y cada religión no han sido reconocidos. En un país tan complejo hay muchos cristianos en un lugar predominantemente islámico al norte y también muchos islámicos en un área predominantemente católica o cristiana en el sur. Como yo estoy en la Corte Federal y he estado en muchos casos alrededor del país, y no hay ningún lugar, ningún estado en Nigeria donde uno pueda decir, en este estado todas las personas indígenas o los que viven en este estado son cristianos, o todos los que están aquí indígenas o los que viven en este estado son musulmanes. No hay ninguna duda de que tenemos mucha diversidad se ha legitimizado la libertad de religión y hay en la Constitución de los años 99 la ley toma decisiones en cuanto a las controversias entre el derecho y la religión, y algunos lo consideran como que es una supresión, pero se decidió que estaba bien que las mujeres que se cubren los rostros a veces cuando van a exámenes esto no es permitido, pero en esa ocasión se inició un movimiento al determinar quién iba a ser el panel que integraría este juicio. Cualquier estudiante que entraba a una sala de exámenes no podía usar el hijab que cubría el rostro excepto los ojos. Los estudiantes insistían en esto y apelaron ante la Corte de Apelaciones, y siempre que se trataba este caso tenían que llevar la policía para mantener el orden público. No es que esto no era algo entre cristianos y musulmanes, era la administración escolar en contra de los estudiantes, el estudiantado. Había un debate en cuanto a qué se podía hacer. La razón ganó y se decidió que esto era un asunto constitucional. Libertad de movimiento, libertad de usar lo que uno quiere cuando quiere, es algo constitucional. Entonces, un panel común y corriente de 5 jueces se seleccionó y encontraron ante la Corte Suprema que los estudiantes no tenían el derecho, dado las circunstancias, que las autoridades de la universidad tenían que identificar y asegurarse de que los estudiantes al entrar a la sala de exámenes que no se estaba infringiendo ningún derecho de que los estudiantes usaran lo que quisieran. No hubo apelación en contra de este caso. En otro asunto interesante, se suspendió a un médico
que se había negado a administrar sangre que le salvaría la vida a una persona. No quiero usar la palabra se rehusó, porque eso no fue lo que pasó. Había un doctor, una señora Matas algo, ella era testigo de Jehová y una persona tuvo un bebé y perdió mucha sangre y necesitaba una transfusión. La doctora también era testigo de Jehová y se rehusó a dar la transfusión. La señora tuvo que regresar al hospital. La doctora no le forzó a que tuviera la transfusión de sangre. La señora murió y el papá también era testigo de Jehová y esta doctora fue suspendida. Comparecieron ante a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones estuvo de acuerdo con la ley de la tribu. Y aunque esta persona también era juez de Jehová, por ser testigo de Jehová, este doctor no dio un servicio y la mujer tenía 21 años. Si ella hubiera sabido que su vida estaba en peligro y que aún así se hubiera negado a recibir la transfusión de sangre, aunque su vida estaba en peligro, entonces de todas maneras había culpabilidad por parte del doctor porque él no le había ofrecido este servicio, aunque la mujer lo necesitaba y a pesar de que era testigo de Jehová. Otro asunto tiene que ver con la homosexualidad. La ley se aprobó hace como un año. Nadie sabe qué va a pasar, que se le pedirá a la Corte Suprema los asuntos que van a surgir y lo que dirá a fin de cuentas la Corte Suprema. Después de que Roslyn hizo su presentación, me alegra que esté aquí. Quería explicar algunas cosas en cuanto a la división entre las religiones y los puntos que están causando tensión en Nigeria. ¿Qué es lo que está sucediendo en Nigeria? El problema, por ejemplo, este es un ejemplo típico. La señora Roslyn mencionó jazz. Los cristianos tienen a estos musulmanes que vienen y han establecido. El problema comenzó como problema entre problemas de tierras, de traspaso de terrenos, de tierras, y algunas de las personas algunos de los puntos más feroces en el problema en el norte comienzan entre los vecinos nomás, en una casa. Yo estoy casada, hay 2 mujeres, están peleando para ver quién va a estar arriba primero, pelean, hay una pequeña pelea, soy musulmana, voy a informarle a mi esposo musulmán, ella va a su esposo cristiano y no empiezan diciendo la odio porque es cristiana o porque es musulmana. No hay peleas por eso de esa manera. Que yo sepa, nunca es por algo de religión, sino es por algo totalmente diferente, aparte de la religión. Y luego se usa la religión como una cubierta. Y entonces hay personas que buscan quienes les apoyen a sus puntos de vista, porque así están haciendo que otras personas simpaticen con él. No es fácil obtener simpatía por una pequeña pelea, pero estás diciendo, mire lo que este musulmán me dijo, o esta cristiana me dijo, y así empiezan a simpatizar y las cosas quedan fuera de control y luego
estalla una pelea que se convierte y la fuente, ya se han olvidado hasta cuál era la raíz del problema. Si quiero traer esto a relucir. No hay una gran conspiración en contra de cualquier grupo de cristianos o cualquier grupo de musulmanes de atacar. Nunca ha pasado. Es que algo mínimo, bueno, por ahí sea mínimo para nosotros, para que no parezca algo muy grande, pero para las personas que están peleando sí es una cosa grande. Normalmente es sobre la tierra, por ejemplo. Acá el señor que estaba aquí representando a Nigeria se acuerda de un problema sobre la tierra, y duró como unos 3 años. Paró todo el pueblo y, y solo pelearon. Eran diferentes personas y tenían unos antepasados parecidos y pelearon por 3 años. Por 3 años una pelea. No tenía nada que ver con religión, pero ese tenía que ver con la tierra. Mucho del tiempo, muchas de las peleas tienen diferentes razones, basados en propiedad o derechos. Solo quería hacer ese punto y dejarlo en claro. Estaba esperando que iba la elaboración de todas las concesiones y todo, que podrían haber satisfacido todos los problemas tan simples que hemos tenido en estos últimos tiempos. Quiero hablar de Haram, que hablé un poco ayer, y de las sectas que prohíben el estudio. Que ahora los motivos son todos un misterio, porque estas personas atacan a los musulmanes o atacan a los cristianos, atacan a cualquiera. Entonces hay problemas de seguridad sumamente grandes. Lo bueno de esto es que el que mueran miles de personas de Nigeria ha mostrado que hay muchas diferencias, y ha traído que haya soluciones corporativas. Por lo menos unos 50 hermanos y hermanas musulmanes ha llegado a la corte de apelación y ninguno pelea, todos están de acuerdo. Cualquier hombre común de Nigeria dicen que esta es una razón para reunirse y para pelear en contra de lo que les está afectando a todos. Están también hablando mucho de el robo y del secuestro de unos 300 niños nigerianos. Muchos de estas personas que han sido secuestrados, tanto niños como adultos, se los tortura o se los cambia los hacen cambiar de religión y los hacen vivir de esas formas. Pero hay diferencias y pasa para todos y con todos. Hace 5 años empezó toda esta revolución de tratar de cambiar y mejorar, de educar a las jóvenes niñas para que haya una igualdad en los géneros. Los proyectos que tenemos es para tratar de evitar la violación y el secuestro, el soborno. Tenemos al gobierno que nos está apoyando y queremos que ellos
tomen decisiones en respecto a cómo vamos a tratar a estos casos. Hemos podido, con los generales y la ayuda de los generales del país, poner estaciones de auxilio de estas cosas, de poder superar los problemas tanto físicos como psicológicos, ese miedo, esa angustia y ese pesar que viene al tratar de explicar lo que te ha pasado. Y esa es nuestra meta, entrenar, mostrar y educar. Estamos entrenando a los policías, que son los primeros en ver las víctimas, para que ellos no pierdan la evidencia por accidente y que protejan a la víctima. Para que la víctima esté protegida, tiene que tener la evidencia. Entonces, por eso estamos entrenando a estos policías, porque en estos últimos tiempos se ha perdido mucha evidencia. ¿Por qué? Porque los policías no saben, no están tan avanzados como aquí. Lo que vemos en la televisión está tan fuera de nuestros límites y parámetros, y estamos tratando de ver qué podemos hacer para así mejorar y traer un poco de estas ideas que vemos en otros países y que hemos recibido de interacciones, y tratar de aplicarlas, tratar de cambiar la mentalidad de nuestra gente. Quisiera decir, porque sé que hay muchas preguntas y pierdo este pensamiento. Quiero decir que me he beneficiado mucho por este simposio. Estoy tan feliz que mi deseo de no querer venir o mi pereza para venir me ayudó, no fue demasiado fuerte para pararme. Estaba escuchando y se me ocurrió, ¿qué podríamos hacer? Y voy a hacer el esfuerzo, les prometo. Mucho esfuerzo se hizo para organizar estos simposios y estaríamos todos en muy buenas condiciones si volvemos y la vida vuelve a la normalidad, volvemos a casa. Les prometo que yo volveré y recompensaré los esfuerzos que se hicieron aquí para traer este evento al llegar a casa y empezar a aplicar lo que necesitamos, a empezar a educar a los niños acerca de el unirse, de entenderse, y que en cualquier nivel de la sociedad, tanto usando la prensa, usando las escuelas, porque estas cosas se desarrollan no porque no somos educados, no somos suficientemente sabios para darnos cuentas. El pelear y el crimen no arreglan nada. Los que pelean después terminan causando más problemas y miles de vidas se pierden. ¿Por qué? Porque no han sido educados para darse cuenta que no tienen que hacer las cosas más grandes de lo que son. No es como si otros países no salen de control. No es como si ellos no tienen sus problemas. Todos tienen problemas. Hay problemas por la tierra, hay problemas por esto o por eso. Pero porque ellos han sido educados a saber cómo arreglar los problemas y arreglarlo por el diálogo, y es parte de su cultura, no recurren a la violencia como el primer recurso. Haré todo lo posible para crear esta póliza formal de educar a todas las generaciones en algún punto de la vida, desde que son niños hasta cuando estén en la universidad, de esta necesidad de dialogar. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. ¿Preguntas? Muchísimas gracias por tomar esa decisión y ver las cosas positivas y negativas y estar aquí con nosotros. Es un honor que esté con nosotros y comparta lo que ha visto en su país. Siento un sentido de unidad con la gente de Nigeria que nunca he sentido. Muchas gracias. Estoy interesado en saber si hay algún esfuerzo en la comunidad musulmán o en las iglesias de, de ayudar en lo que está pasando en Boko Haram. Si entiendo, Boko Haram se hacen que son una base musulmán, pero también creo que la comunidad musulmán diría, no, nosotros no creemos eso, que ellos están haciendo algo para como comunidad religiosa. Pienso que este ha sido un gran problema y ha causado mucho resentimiento en la mente de los cristianos con el transcurso del tiempo. Normalmente, cuando hay estos puntos de violencia religiosa, especialmente al norte, normalmente esto comienza con algo que no tiene absolutamente nada que ver con la religión o el Islam, termina siendo algo que se convierte en un asunto religioso. Y hay muchas personas que mueren, que se matan entre sí. En el norte, noreste y en el norte los cristianos son los que más mueren. Si es en la parte media, los musulmanes son los que más mueren. Pero nadie, hasta tiempo más recientes, cuando las cosas se han quedado fuera de control y han tendido a condenar a un grupo o a otro grupo diciendo eso fue algo excesivo. Pero esto ha ocurrido ya por demasiado tiempo antes de que las personas empiecen a decir algo. Ya ha transcurrido por demasiado tiempo. Asuntos, incidentes aislados, las personas quedan calladas, no lo informan. Si son los cristianos que mataron a los musulmanes, dicen, bueno, lo han estado haciendo. Cuando vamos a hacer algo, una palmadita, por un lado, no vamos a repasar esa parte de la Biblia otra vez, no vamos a ponernos de acuerdo. Y ahí queda eso, los musulmanes ya vamos a vengarnos. La mayoría de los líderes religiosos no han estado cumpliendo con su deber, se han escondido. Estoy tratando de ser muy cuidadosa con mi selección de palabras porque hay líderes musulmanes aquí. Se han escondido detrás de, no sé, pero eso basta con decir que no han cumplido con su deber ante la sociedad, pero luego las cosas ya, cuando están fuera de control, ahí sí es que salen a la luz y se ha condenado al Boko Haram y esos choques, y parece que los cristianos son manipulados por las instituciones. La Iglesia cristiana también ha salido para condenar dichas acciones. Pienso que eso es todo lo que quiero decir. Sí, profesora. Profesor. Muchas gracias, señora Helen. Ha sido una de las partes más altas y un destello de este simposio para mí. Entonces estoy honrada y es un honor que has citado mi discurso y que esto es
solo la iniciatoria a todas las conversaciones y proyectos en los que nos vamos a involucrar como resultado de habernos juntado aquí. Estoy de acuerdo con usted que es tan importante no solo volver y involucrarnos en nuestras vidas y en nuestras rutinas, pero sino tratar de crecer acerca de lo que hemos aprendido aquí. Y si puedo decirlo, creo que Sean se fue, pero esperamos que pueda asistir la, la reunión que tendremos en mayo acerca de del simposio de ley en África, para que podamos hablar de estas incitaciones al odio que hay en África. Entonces sabemos que usted va a traer un aspecto muy importante. Quiero responder rapidito sobre una de las reflexiones o las cosas que estaba tratando de decir. Estoy de acuerdo con usted que muchos conflictos menores o mayores en Nigeria pueden comenzar el vender la venta de la carne o mucho ruido, que pueden ser problemas muy pequeños que empiezan crisis gigantescas. Mi punto ahora es que ahora con la tecnología, con los mensajes de textos, la televisión, esto solo se va a hacer más grande. Esta va a hacer todas las situaciones más grandes. Solo y solo si no, si los líderes políticos se unen y tratan de sacar todas estas respuestas incontroladas que están tratando de hacer en Tanzania. Pero para pensar que no todos los problemas ni conflictos en Nigeria tienen que tener la etiqueta de violencia religiosa, y en ningún lado de mis obras yo uso esa etiqueta, la religión, la violencia de religión, porque eso tapa todos los puntos éticos que usted ha dicho. Entonces por eso le digo que son conflictos relativos que pueden ser de cualquier manera, de cualquier razón. Entonces que sí ha habido incidentes que empezaron con la gente respondiendo bajo la base de estar ofendidos religiosamente por lo que escucharon. Muchos de estos empiezan en los campos. Entonces sé que el sector de la educación en Nigeria sí tiene que subir y apoyarse y fortalecerse, y se lo recomiendo que por ahí preste atención a otros países que sí han tratado, por ejemplo Sudáfrica, porque ellos tienen mucho en su sistema educativo para acercarnos y educar de estos problemas. Muchas de estas cosas se han hecho antes, hace décadas, pero lo tenemos que actualizar y tenemos que estar usando la tecnología moderna para poder hacerlo. Entonces, muchas gracias por sus esfuerzos y quiero ayudarla y trabajar con usted de cualquier forma posible. Gracias, sí. Jueza, gracias por la presentación. Me siento como una jueza un abogado ante la Corte de Apelaciones, el Tribunal de Apelaciones. Ya sé cómo se sienten. Adelante. Cuando mencionó que algunos obispos o alguien que toman ese juramento de ser homosexuales, usted estuvo opuesto a eso. Mi curiosidad es esta: de su propia personalidad, como alguien involucrada en los asuntos de la iglesia, ¿esta iglesia tiene reglas o regulaciones que la gobierna, o las cosas de la iglesia es gobernada por la Constitución? ¿Qué le ayudó a tomar su decisión y su parada? Una pregunta muy interesante.
La iglesia tiene sus propias leyes, leyes canónicas. Cada diócesis, la iglesia de Nigeria tiene su propia constitución. La diócesis tiene su propia constitución. Y el asunto de homosexualidad era algo que no se reconocía. Nunca había surgido de reconocer o no reconocer. No era un problema en la religión porque no existía esto. La ley penal hace que la homosexualidad ahora se considera como un crimen en el sur. La homosexualidad es un delito en la corte criminal ya antes de que esto pasara a la legislación que surgió el año pasado. Para mí, esto reforzó que había una gran lucha entre la Iglesia de Nigeria en cuanto a esto. Los obispos de la Iglesia de Nigeria sintieron que ya no podían tener la comunión con la Iglesia de Inglaterra si teníamos que ordenar a sus sacerdotes. Y para nosotros la Iglesia de Nigeria, culturalmente, moralmente, de acuerdo con la Biblia, esto está mal, es algo equivocado el ordenar a los sacerdotes. Como relación de esto, pues hubo un quebranto en la relación. Las órdenes ejecutivas de ese obispo en la provincia de Nigeria dio la orden de que antes de que un sacerdote en Nigeria pudiera ser ordenado para tomar el juramento a la iglesia, después de haber tomado ese juramento, tiene que tomar el juramento de que nunca ha sido homosexual y que nunca será homosexual. La razón por la que, como una abogada, como persona involucrada en el derecho, digo, ¿qué derecho tiene usted? Ese fue mi instinto. Mi reacción instintiva fue esta. Yo sentí que esto no era necesario. Sentí que no era necesario. Y todavía tengo ese sentimiento que no es necesario que ellos tomen ese juramento. No es que yo estoy defendiendo una opinión o la otra. No les voy a decir si esto va, cómo voy a tomar una decisión si un caso así se presentara ante mí, pero para mí ese juramento no es necesario. Así es como me siento. Estoy orgulloso y feliz que salió esta conversación. Mi pensamiento y después mi pregunta rapidito. La razón por la que este grupo anglicano de África se separó es por el caso de tener padres homosexuales. No hay duda que los líderes de esta iglesia están influenciando los pensamientos de la gente. Y viene todo esto de la moralidad y de los pensamientos de las personas. Si la cultura de las personas es la que el clero no trata de cambiar y ahora ellos incluyen algo que no había estado ahí porque nunca se había enseñado, nunca se había hablado, porque ahora yo puedo caminar bajo cualquier
cualquier calle de Nigeria y puedo tenerle la mano de un hombre y nadie va a pensar nada. Pero ahora ¿no sería apropiado tener una posición, ayudar a esos cleros pensar que eso no está en nuestra constitución, pero por ahí tendríamos que aplicarla? O si no, ¿qué harían ustedes para ayudar a estos líderes? Me acuerdo cuando salió en el Senado que un senador fue simpático y a este grupo de homosexuales y en su comunidad casi lo matan. Pidieron que él niegue lo que dijo y se fue en contra y él tuvo que decir que no era y dijo que lo querían que explique y diga que era otra cosa y pedí perdón a la comunidad a la que representaba por sus comentarios a favor de los homosexuales. Entonces, para evitar los problemas, quiero pensar que en una iglesia anglicana, si encuentran un juez un padre homosexual, terminarán la iglesia y lo matarán. Entonces, para terminar esta crisis religiosa, ¿qué harían para parar este propósito de violencia? No entiendo muy bien la pregunta, pero estoy tratando de pensar qué es lo que esto está tratando de decir para ayudar a los sacerdotes. Donde dice que ellos no son y nunca serán homosexuales. Pensé que la objeción era porque no estaba ahí antes. Mi reacción instintiva es que ¿por qué debemos ponerlos a que hagan este juramento? ¿Por qué tienen que tomar ese juramento? ¿Por qué es necesario sujetarlos a esto? Ahora, como sus líderes y como un grupo, eso dice, síguenme. ¿Eso no puede causar un problema? Quiero decir esto respectivamente. A mí no me gustan los abogados. Y los jueces también. Sus decisiones sé que siguen la ley, pero no tienen sentimientos. Y muchas leyes, las personas ven que no están en el interés de las personas. Pero como alguien de Georgia y como un abogado, tengo que crear más para que para que esta posición siga. Es un problema sentimental, pero sabiendo que Nigeria puede enfocarse en el punto en el futuro de parar este problema antes que sea un problema. Esa es mi pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer lo que sea para evitar los problemas? Hacer que la iglesia se prepare para lo que podría ocurrir en el futuro si hay homosexuales en la iglesia o ayudar a los que van a llegar a ser homosexuales. Yo pienso, bueno, habría que enmendar la Constitución. Estoy tratando de entender, es asegurarnos de que la Constitución de la Iglesia de Nigeria esté modificada o enmendada para que sea receptiva. Para no causar disensión. No pienso que esto va a causar disensión. Yo siento firmemente que ¿por qué sujetarlos a hacer un juramento? No tenemos derecho a forzarlos a
hagan este juramento porque ellos han sido llamados como sacerdotes para ayudar a salvar a la gente y representar a Dios. Eso es lo que hacen los sacerdotes y luego no podemos dar un paso adelante cuando son ordenados diciendo, ok, quiero que haga un juramento, que nunca ha sido homosexual y que nunca va a ser homosexual. No se puede poner de pie hasta que la reconozcan. Esto es lo que no me gusta, el juramento. Ya se acabó el tiempo. Podríamos estar aquí por bastante tiempo. No quiero interponerme ante nadie a la hora del almuerzo. Muchas gracias. Gracias. Me salvé. Gracias. La está rescatando. Voy a rescatarla a ella de más argumentos, obviamente, como el juez dijo al principio, para el resto de nosotros que no hemos estado involucrados con los asuntos en Nigeria. Pienso que hemos salido de aquí con un mejor entendimiento, especialmente un aprecio por Nigeria, su pueblo, sus jueces y los esfuerzos que se han hecho hasta el momento para poder ayudar a las personas de acuerdo con sus creencias, sus derechos y todo al mismo tiempo. Muchas gracias. Ella se merece un gran aplauso. Gracias. Thank you very much.